13. Hoy vamos a entrar al capítulo 13. Sean todos bienvenidos. Amén. Nos gozamos y nos alegramos que puedan tener tiempo para venir a buscar a Dios. Gálatas capítulo 3, verso 1. Vamos a leer hasta el 5, como siempre, para tener contexto, y vamos a desarrollar solo un versículo. Antes de iniciar, pues sabe que uno estudia la Biblia no para predicar, ¿verdad? Uno como pastor debe estudiar la Biblia para uno formar un carácter, y segundo, para enseñar. Pero si yo predico solo o enseño solo para predicar, no estoy creciendo yo espiritualmente. Y le digo porque yo toda la semana, todos los días, leo toda la carta, como hicimos los miércoles con Enrico y Lázaro. ¿Cuántas veces lleva leído Enrico y Lázaro, hermano? 21 veces, ¿verdad? Porque hemos estado leyendo esa historia todos los días y el miércoles la estudiamos. Tanto que los hermanos ya no usan la Biblia para estudiar conmigo. Es broma. El punto es que yo, en mi caso, usted en su casa, en su caso tendría que estar leyendo los 6 capítulos de Gálatas desde que empecé, para usted formarse una idea de lo que estamos estudiando. Yo le digo esto, hermano, porque cuando yo estoy estudiando, yo leo todos los capítulos y después me encargo de estudiar el versículo que estudié. En algún tiempo, cuando estaba estudiando en la universidad, me pidieron que hiciera un resumen de toda la carta, pero ahora lo estoy haciendo versículo con usted. Es que es impresionante, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque uno se da cuenta de que si uno se descuida, hermano, uno puede terminar en caminos equivocados. Puede empezar bien y terminar mal, o puede terminar mal y gloria a Dios porque lo trae a uno al camino de la luz, que es su palabra. Pero esta carta es fuerte. Yo sé que esta carta nos ha desafiado a todos nosotros. Esta carta tiene una peculiaridad. Desde su inicio, no empieza halagando como las demás cartas. Desde su inicio, en el versículo 3 del capítulo 1, Pablo ya viene confrontándolos. Pablo viene discutiendo, dicen que han perturbado, que han pervertido, habla sobre falsos maestros, habla sobre que es un anatema. Pablo tiene un conflicto con esta iglesia, pero acuérdese, hermano, que el punto es porque estaba en juego el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted tiene una situación difícil con su hijo o con un familiar y le dice que está en juego su vida, usted tiene que ser muy frontal para hablar, ¿verdad? Si es una simple desobediencia, si es una cosa pasajera, pero si alguien le dijera este juego la vida de un ser querido, usted tiene que decirle esto porque está en juego la vida de él. Usted va a llegar a casa y va a tener que decirle la verdad. Y en esta carta está en juego la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿de acuerdo? Jesucristo completó la obra y ahora la iglesia de Gálatas tiene prácticas y obras fuera de la cruz. Dijimos que habían vaciado la cruz de Cristo y decían que la sangre de Cristo no era suficiente para pagar pecados y entonces había que traernos a Cristo. Segundo, ellos decían que la obra de Cristo era insuficiente e incapaz. Entonces había que hacer ritos como esos de las maldiciones, de romper, de atar, y que todavía había gente condenada. Pero no, la Biblia dice que no hay condenación. ¿Para qué? Para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces ya no hay ninguna maldición. Y Colosenses nos dice que Él venció todo el reino de las potestades en la cruz del Calvario y las humilló públicamente. Al final no hay ninguna maldición que a nosotros nos haya o nos afecte porque Cristo llevó todo eso en la cruz. ¿Usted está de acuerdo, no? Sí, eso es el Evangelio y la obra gloriosa y absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Pero Gálatas había pasado algo y se habían metido estos maestros que ya decimos que habían perturbado y pervertido el Evangelio, y ya la cruz necesitaba ayuda. Ya aquel que estaba en la cruz necesitaba que le echaran una mano. Había que hacer ciertas cosas para completar porque aquel Cristo no había podido. Y hoy hay un evangelio, si seamos honestos. Pero el punto es que por eso es difícil esta carta. Para Pablo mandar esta carta a esta iglesia era difícil porque la gente posiblemente se iba a molestar. Yo le decía a mi esposa, pobre el que la leyó en la iglesia, y el que le pusieron a leer esta carta. Y dijo, mire, Pablo dice esto. Ha de haber sido difícil. Y el otro punto es, no hay historia. ¿Se dividiría esta iglesia de Galacia?
Todos aceptarían lo que Pablo estaba diciendo y dejaron de hacer esas prácticas, o algunos dijeron, no, nosotros creemos en esas obras y en estos maestros que nos enseñaron y no vamos. ¿Será que la iglesia de Galacia se dividiría? No sé, pero el tema trae a tendencia que posiblemente sí pudiera, porque es muy confrontativa, es muy directa hacia hermano, ¿cómo cree usted? Antes de empezar, le digo, lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para todos nuestros pecados. La muerte de nuestro Señor Jesucristo cubrió todos nuestros pecados. El peor, el más grande y hasta el más mínimo. La sangre de Cristo pagó por nosotros. No hay manera de pagar. No hay dinero que haga eso. Es la sangre de Cristo la que ya pagó. Y por lo tanto, tampoco hay nada generacional que tengamos que traer. Lo leímos en Pedro, ¿verdad? Fuimos de esa vieja manera de nuestro pasado, nos lo quitaron. Usted es ahora una nueva criatura. Nueva criatura. Ya no trae el ADN de su familia, pues usted es hijo ahora de Dios. Tiene la naturaleza de quién? De Cristo. Entonces ya no hay aquello de atrás. Se lo digo para que entienda y guarde su corazón que usted no necesita hacer nada más que vivir agradecido. Que usted no puede dar para recibir, que ya le dieron por gracia todo. Que usted no puede venir y merecer esto, porque no se trata de merecer, ni de comprar, ni de hacer. Con esa idea, necesito entrar a mi texto porque ya lo va a leer, que es fuerte y tenemos que enfrentarlo. Amén. Gálatas capítulo 3, verso 1, ¿lo tienen? Y está listo, ¿verdad? Vean, apóstol, sigue con una actitud como de corrección a esta iglesia. Y le dice, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. Desde ahí, ¿verdad, hermano? Ya no los busqué, ¿verdad? Porque, pues, porque es muy directo. Y les empieza a decir, desde la introducción les dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Ahí está la respuesta. Tercero, tan necios sois, mire, sí, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. Verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si esto fue en vano. Verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras o lo hace por ir por fe? Mire qué lindo evangelio, ¿no? Amén. No se goza ustedes este lindo evangelio. No tiene nada que ver con lo que usted haga en obras. No tiene que ver con nada de que usted tenga que traer o completar o haya que hacer que no se hizo. Esto lo recibimos por el Espíritu Santo y lo recibimos por fe y fue por gracia. Pero Pablo tiene que hablarles fuerte, le digo, porque esa iglesia ahora tenía un montón de ritos y le digo, estaba perturbada, que si no hacía esto, no estaba esto, que si no estaba el otro, no hacía esto, y que si no faltaba esto, entonces había que hacer esto. Y la gente ya no se creía completamente salvo. La gente ya creía de que algo le faltaba y se acercaba a la cruz siempre pensando en qué me falta. Y luego la predicación que también no ayudaba a estos falsos maestros, a usted le falta. Y cada predicación es que usted tiene algo para que dé algo, que usted necesita que Dios le dé y tiene que dar. Entonces usted venía con una gran necesidad y aquellos predicadores diciéndoles su gran necesidad. Cada predicación y cada domingo y cada culto o traía un mal espíritu o traía una maldición. Cada culto o alguien le hizo esto y cada culto usted dio una paranoia. Ya lo habían sacado de la cruz. ¿Y usted cómo arregló esto? Y ahí estaba el final del mensaje, ¿verdad? Tratando de convencernos de que Cristo no pudo,
tratando y sin base bíblica, porque aquí estamos leyendo el texto, hermano, que Él les está dando un fundamento que ellos habían oído a Jesucristo. Pero vean los regaños, no para usted, oiga a los Gálatas. Versículo 1 les dice que insensatos. El mismo versículo 1, para no obedecer. Entonces, ¿qué son? Desobedientes, ¿verdad? Continuemos. Verso 3, ¿qué les dice? Necios. Vea el mensaje de ese domingo, hermano, creo por el que leyó la carta, ¿verdad? Que una predicación tenga que oír usted que me dijeron 3 cosas. Dios me habló y usted diga de qué. Que soy insensato, que soy desobediente y que soy necio. Pues Dios no habla así, podría decir usted, el pastor se equivocó. Pero ahí está, el pasaje tan limpio, ¿verdad? Y claro, vamos a entender qué les está diciendo, porque yo quiero desarrollar 3 puntos aquí. Primero es que este evangelio diferente, que es el título general que traemos, fascina a sus oyentes. Lo segundo es que este evangelio diferente hace regresar a las personas al humanismo religioso. Y tercero, que este evangelio diferente hace necios a sus oyentes, que al final termina en la carne. Y esa es la peor preocupación y ese es nuestro último versículo que vamos a estudiar en el siguiente domingo o en el siguiente, a donde podamos llegar. Lo preocupante es, hermano, que usted empiece bien espiritual, pero cuando veamos, anda bien carnal. Un evangelio de carne. Un evangelio donde no se preocupen por su santidad, sino se preocupen por su bienestar. Un evangelio que nos preocupemos por usted aquí en la tierra y que no nos preocupemos por usted, de su destino después de esta vida. Amén. Amén. Un evangelio que nos diga que durante esta vida damos todo y no nos digan que después de esta vida hay otra. ¿Y sabe qué? La otra es eterna. La otra tiene un plan divino. Y entonces, esa es la preocupación del apóstol Pablo con la iglesia. No tiene nada contra nadie. Lo que la preocupación es que esta iglesia que tenía fundamento espiritual, que vivía por fe, que creía en la obra redentora de Cristo, que creía que Cristo y su obra era suficiente para proveer, para sustentar, para dar, se había desviado. Empezamos y vamos con el versículo 1. Dios nos ayude para empezar. O Gálatas insensatos. El término insensatos, pues usted sabe de que no es bueno, ¿verdad? O sea, cuando le dicen insensato, no se siente usted, wow, cuando ese término es ofensivo, ese término es confrontativo, ese término no es agradable, no es una virtud, ni es un atributo para una persona. Eso es algo que confronta. Y Pablo lo primero que le está diciendo a ellos es que son insensatos. Una de las traducciones más sencillas pudiera decirse que es una persona necia o una persona, escuche, tonta, que es un poco más ofensivo, pero vamos a pasarlo a nuestro español. Es como alguien que está entorpecido. Incluso hay una versión en la Biblia, la Reina Valera actualizada y la Nueva Traducción Viviente usa el término estúpidos. Pero saber por qué no lo usamos nosotros, si usted dice, no, pastor, tan duro que me habló, no. Lo que pasa es que en nuestro lenguaje español de nosotros no tenemos el concepto gramatical correcto. Entonces, para nosotros estúpido es que nos digan algo mal. Pero el término viene de la palabra estupor, que yo sé que significa es tener una deficiencia mental para poder pensar. Y esto fue lo que le pasó a Nabucodonosor en el libro de Daniel, que dice que terminó como un animal. ¿Cómo así como un animal? Y el texto lo dice, que creció el pelo y todo y vivía como animal. Es una persona que tiene ciertas afecciones mentales, entonces no puede usar bien sus manos para comer. No sé si me explico, ¿verdad? Hay enfermedades de niños o de gente que no puede comer y comen con todo respeto. ¿Como qué? Como un animalito, ¿verdad? Pero son animalitos, no tienen este problema. Pero mire, tendría que explicarle tantas cosas, pero como no es el tema, el punto es que cuando les está diciendo que son insensatos, usa la palabra estúpidos. Pero nuestra cultura, ¿verdad? Que no sabemos mucha lengua castellana, cuando le decimos a alguien estúpido, le estamos diciendo algo, pero el término original es que las personas no tienen una capacidad mental para actuar. Pablo está diciendo esto, que ellos han perdido su capacidad mental con relación a lo que Cristo hizo, ¿entiendes? Que ellos han perdido su capacidad mental de poder pensar ahora y decir, hey,
Cristo lo hizo todo, ¿verdad? Esa es la verdad espiritual. Hey, detengámonos, no practiquemos, no creamos, no hagamos. Y para ver qué tantas cosas hacen o practican, hermano, le basta y le sobra el internet. Y no estoy diciendo que eso está mal o que nosotros estamos bien. Lo que está diciendo Pablo es que están actuando con insensatez porque su capacidad mental ha sido afectada y ahora están agregando ciertas cosas como que no tuvieran entendimiento. Hermano, crea la obra del Señor Jesucristo como suficiente y capaz para perdonar pecados y por lo tanto de que si somos hijos de Dios, Él proveerá, sustentará, levantará, dará todo lo que tenga que hacer porque a Él le agradó bendecirnos. Es su voluntad. Pero vivamos en esa convicción y no tratemos de que nuestras obras, o no pensemos que nuestras obras, o no pensemos de que hay que hacer otra cosa extra para agradarlo. Honrémoslo, busquémoslo, vivamos conforme su voluntad, santifiquémonos. ¿Qué es? Es para vivir en paz y con gozo. Amén. Entonces, el término insensato aparece muchas veces en la Biblia. No crea que aquí yo se lo leí, hoy que vino yo, hoy que vine yo se lo leyó. No, está más de 136 veces en la Biblia. Y usted puede, si ha leído, se repite más en los proverbios y en los salmos. Usted puede leer en los proverbios, tiene necios, tiene insensatos, tiene imprudentes y tiene perezosos. O sea, el proverbio está lleno así, pero la palabra insensato está en los salmos. O sea, la palabra insensato es bíblica y está marcada sobre personas que no viven conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien, Pablo está hablando a los gálatas insensatos, lo que les está diciendo es, ¿qué les pasa? ¿Qué los embobó? Hermano, mire a usted esa palabra. Cuando alguien embobado, ¿qué? No piensa, ¿verdad? Seamos honestos, ¿verdad? Te emboban. O sea, no piensas. Esto había pasado. Y mire, mucha gente así está. Cree tantas cosas, hermano. Y está embobada, realmente, perdón la palabra. Su mente está embobada. Está torpe, dice el texto. Están insensatos haciendo y haciendo y haciendo, o pensando que con hacer van a hacer. No, no, no. Cristo ya lo hizo todo. Solo trate de vivir como le vivo, en obediencia, en santidad, en búsqueda, en oración, en purificación. Dele. Pero no piense o pensemos que haciendo cosas como querían estos falsos profetas, maestros que perturbaban y pervertían el evangelio, ahora querían agradar. Vamos a llegar más adelante para tener un entendimiento. Y ahora dice, oh Gálatas insensatos, la primera palabra tiene que ver con una afección física, ¿verdad? Con algo mental. Pero la segunda palabra que nos aparece ahora dice, ¿quién que os fascinó? El término fascinar aquí está traducido por la manera más práctica de entenderse, pero dentro de los escritores, y le digo, busque una Biblia, y si me quiere me pregunta qué Biblia puede buscar usted para hacer comparaciones, para que usted pueda ver desde dónde se origina esa palabra. Y uno de los términos es no quién lo fascinó, sino el término es quién los empujó o quién los hechizó. ¿Por qué? Porque la terminología bíblica no es que se pierda, sino que en esta versión están limitados los conceptos porque es la primera Biblia que llega, la Reina Valera 60. Pero después se encuentran otros escritos más antiguos y son traídos y se dan cuenta que las traducciones no están malas, sino que están, escuchen, limitadas. A ir a la raíz de la palabra, el término fascinar tiene sentido, pero según todo el contexto de la oración, lo que Pablo está diciendo aquí es, ustedes como que estuvieran, escuchen, no solo ahora insensatos, sino que como embrujados, como hechizados. Algo pasó en ustedes. Algo está sucediendo en ustedes. Y vamos a llegar al punto, hermano, donde quiero desarrollar la mayor parte del tema. Pero tengo que introducirme que usted vea cómo está la persona. Primero está actuando de manera insensata. La persona empieza a actuar de qué? De manera insensata. Ya usted ve que lo que está haciendo no es sensato, ¿verdad? Y después usted ve que lo que está haciendo es como que algo le hicieron, está embrujado, está hecho. ¿Qué te pudo haber pasado espiritualmente para que actúes así? Hermano, sucede, espiritualmente sucede. No podemos salir de esa mentalidad, no salimos de esa
primera cualidad física que se tiene de lo mental, y segundo, después hay una afección espiritual que como que fuera un hechizo. La gente está totalmente, así se ve la palabra, embrujada o hechizada en ese tipo de doctrina. Hermano, déjeme entrar ahora al desarrollo del tema. Oiga lo que dice Pablo. ¿Qué tan insensatos habían terminado? ¿Qué tan desobedientes habían terminado? ¿Y qué tan hechizados estaban? ¿O qué tan embrujados? ¿Qué había pasado en ellos? Que antes de darle la explicación le dice, mire cómo están ustedes, como insensatos, como desobedientes, y como que estuvieran embrujados. Vean la siguiente parte del texto. Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente en como vosotros como crucificado. Parece ahí. Explico un poco de manera más práctica. ¿Saben qué les dice Pablo? ¿Cómo es esto que ustedes ya les predicaron a Cristo? Ante sus propios ojos fue expuesta la cruz del Cristo crucificado. Pablo les tiene que decir, ¿acaso los embrujaron? ¿O tienen un como hechizo de que ustedes se les predicó claramente la obra de Dios? Hermano, usted vio la película de la Pasión de Cristo, y cuando fuimos niños vimos muchas películas de Cristo crucificado. Nuestros ojos fueron abiertos cuando nos hablaron a Cristo. Cuando usted abre sus ojos, ¿a quién ve en la cruz? A un Cristo crucificado, glorioso, que pagó la deuda, que canceló sus pecados, que fue por gracia, que fue... ¿A quién ve en la cruz? Pablo tiene que decir a los Gálatas, ustedes son insensatos. Aparte de insensatos, pareciera que están embrujados porque se les presentó a Cristo que claramente delante de sus ojos. Uno de los peligros que se corre, hermano, es que nosotros no expongamos claramente a Jesucristo en nuestra predicación. Si la gente no le abrimos los ojos a que vea a Cristo como su Salvador, como el que pagó sus pecados, como el que canceló, como que hizo todo, no estamos exponiendo a la gente al Evangelio, y entonces tenemos problemas de presentarles otras cosas. Claro, hay muchos temas, pero todos los temas al final hay un solo tema en la Biblia, que es Jesús. Todo apunta a Cristo. Quiere prosperar, quiere un negocio, quiere sanidad. ¿Quién puede, hermano? Jesucristo, ¿verdad? Al final es Él. Al final es el que bendice, es el que prospera, es el que sana. Cristo es todo lo que nosotros y las personas necesitan para alcanzar. No hay algo más. Todos lo rodeamos alrededor de temas y está bien, pero si no ponemos a Cristo como la que piedra angular de este evangelio, no funciona. Si usted no pone a Cristo al principio, en medio o al final de cada mensaje, no habrá la manera que la gente vea a Jesús. Ellos les dicen insensatos, les dice desobedientes y les dice porque que están hechizados. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, ya se les presentó delante de sus ojos, ¿qué? Cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. Oigan, claramente como crucificado. Me imagino cuando empezó la iglesia de Gálatas. Estas personas oyeron a Pablo predicarle a Jesucristo y Dios pudieron ver al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Ese fue el mensaje que cambió nuestra vida como cristianos, en nosotros. Yo pude ver a Cristo, usted pudo ver a Cristo en la cruz, pagando todos sus pecados. Y usted se quitó todo el peso del pecado. Usted pudo ver a Cristo diciéndole que con él hay vida y vida en abundancia. Que usted podía volver a hacer su vida. Que usted podía volver a salvar su matrimonio. Que su familia, tantas cosas que usted pudo haber visto en la cruz. Y ahí le dijo, en la cruz usted vio que él podía dar, que él no escatimó y por lo tanto siempre le va a dar lo que necesitaba. Eso vimos en la cruz. Eso es el evangelio que nos expusieron. A los Gálatas ese evangelio les pusieron. Pero ¿sabe qué pasó? En el camino, 10 años después, dijimos, 10 años después, Pablo se topó con una iglesia que aquel Cristo claramente presentado ya no estaba. Había que llenar la cruz de voces. Había que llenar la cruz de prácticas.
Aquel hombre que estaba clavado en la cruz era incapaz. Su obra era insuficiente. Por eso había que ayudar a hacer cosas. Hermano, Dios tenga misericordia de todos nosotros. Todos los días que usted abra sus ojos, ¿a quién ve claramente en la cruz? ¿Y qué ve que hizo? ¿Y cuánto pagó? Y rompió todo lo que usted ve en la cruz. Es la obra completa de Dios. Pero los gálatas eran insensatos. ¿Sabe qué decían? A Jesús le falta. Los gálatas habían oído una doctrina. Sí hizo, pero hay que hacer un poco de nosotros. Mira, sí hizo, pero ciertas cosas se le quedaron en el reino de las tinieblas. Oigan, logró pasar contigo el reino de la luz. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de la luz. Y se imaginan que yo soy trasladado al reino de la luz y después me dicen, pero se te vinieron unos cuantos chamucos. Es que te trajiste. ¿Qué? Dice Dios. ¿Estás diciendo que mi hijo dejó pasar maldiciones? ¿Estás diciendo que mi hijo en la cruz se les contaron ciertas cosas y ahora las traes a mi reino? Es insensatez. Había acá en la iglesia de ganas. Cuando al principio usted veía a Cristo como completo, ¿verdad? Usted la obra completa, maldición, pobreza, ancestros, obras que hacían nada. Todo es por gracia, todo es por fe, todo es por misericordia. Un plan trazado desde antes de la eternidad, donde no hay mano humana, ninguna obra humana para hacerse. Continúo. ¿Qué es esto? Ahora entendamos. ¿Qué es esto de ¿por qué son insensatos? ¿Por qué están como embrujados y hechizados si les presentaron el Evangelio de Jesucristo crucificado claramente a sus ojos? Aquí se puede traducir esta oración, ¿sabe qué? Como revelación. A usted y a mí se nos reveló Jesucristo en la cruz, ¿sabe? Algo el Espíritu Santo a usted y a mí se nos reveló en la cruz. Si ese Jesucristo crucificado no se nos ha revelado, estamos perdidos. Si tenemos un entendimiento fuera de ese orden, estamos, hermano, muertos en delitos y pecados, sanos y todo lo que pueda tener en la vida humana, pero estamos sin la revelación de la obra gloriosa de Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a la cruz, después de habernos enseñado todos nuestros pecados y toda nuestra condición, ¿verdad? Y que usted no haya para dónde agarrar. Y ve su hogar y no hay solución. Y ve su economía y tampoco. Y aparte ve su naturaleza que no puede acercarse a él. Se imagina en esa condición y el Espíritu Santo lo lleva aquí a revelarle en la cruz. Y le dice, Él es tu solución. Pero Dios, si quede todos mis pecados, Él es tu solución. Y le quede todo lo malo que le he hecho, Él es tu solución. Y aparte de todo el daño que he hecho con mi familia, Él es tu solución. Dios, me he perdido, Él es tu solución. Ese mensaje lo ganas. Pero entraron unos perturbadores que ya veían a Jesús como que no podía. Veían a Jesús como incapaz. Veían a Jesús que no logró. Y estos perturbadores empezaron a pedir. Empezaron a decirles, ahora hay que hacer esto. Ayudemos a ver la cruz. Por eso Pablo tiene que llevarlos anatema. Porque era una predicación de maldición. Era una doctrina diabólica. Estaban pisoteando la sangre de Cristo. Amén. Ahora entiendo qué es el insensato. Dios nos ayude ahora a usted. Cuando se vaya viendo la cruz, se humille y diga, he actuado con insensatez. Realmente a mí como que ya me estaban hechizando. Ya estaba dudando de Cristo. ¿Sabe dónde está Cristo ahorita? Sentado
a la diestra de Dios Padre. Si Él no hubiera podido hacer esto, si Él hubiera fallado con su obra, no estuviera ya. ¿En dónde está ahorita Él? Cumplió. El plan se consume. Amén. Y lo sientan a Él. ¿Sabe qué hace este evangelio? Lo baja y lo vuelve. Lo baja. Y lo baja. Pero continuamos. Son los Gálatas, ¿verdad? Es que, hermano, dice, ¿qué pasó que ustedes claramente con sus ojos, cuando el Espíritu Santo lo revela, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo lo revela y ve que usted peca, y usted lo dice nunca, dice, ¿cómo usted puede perdonar eso? Usted tiene la revelación bien clara que Cristo perdona. Usted falla en algo y Dios le vuelve a dar la oportunidad. ¿Por qué usted cree esto? Porque el Espíritu Santo le ha revelado que Él es, en Él está todo, sus logros como sus fallas, su santidad como sus pecados, sus alcances como todo radica en Él, sea malo, sea bueno para usted. Usted ve y le revelaron en la cruz, Cristo es todo. En el momento de escasez, en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad, en el momento de la lucha, en el momento de la abundancia, en el momento de la riqueza, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto lo revelaron. Y Pablo tiene, bueno, no puedo salir de esto, porque le dice, tan insensatos son, tan necios, tan desobedientes a no creer cuando yo les presenté al Cristo crucificado. Ustedes no necesitan más. ¿Qué es eso que veo que le traen? Ahí estaban los predicadores de Gálatas, ¿verdad? ¿Qué es eso que le traen acá para agregar a la cruz? ¿Qué es eso que les están predicando los domingos? Que ahora ustedes traen cosas, que ustedes tienen cosas de paz. ¿Qué es eso? Preocupémonos. Primero, porque si ya nos abrieron nuestros ojos ante ese texto, ¿o qué nos están predicando? Y segundo, preocupémonos. Porque si no hemos abierto nuestros ojos a ese Cristo, tenemos problemas. Porque no hemos visto la obra tan gloriosa de Cristo. Porque no nos la han dicho o no nos la dejan ver. Una de dos maneras. Continuemos. Entonces tiene claro, esto de la cruz es revelación. Esto de la obra de la cruz es una revelación que el Espíritu Santo trae y que le pido a Dios que se la traiga. Y otros podrán tener otra revelación. Yo no tengo problema con eso, pero quiero enseñar mi texto tal como es. Mi texto a mí me dice que a él le revelaron a Jesucristo crucificado. ¿Por qué crucificado y no resucitado? Porque ellos necesitaban saber que alguien había muerto por sus pecados. Porque necesitaban que ese crucificado con su sangre había derramado la última gota de sangre para que la última cosa que pudiéramos traer del pasado quedara nula. Él muere en la cruz como crucificado y deshecho porque él se hizo hombre y maldición, dice el texto que más adelante lo vamos a abordar. Y está en ese mismo capítulo 3. Y en el verso, bueno, es que es increíble, en el verso 13 es lo que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que se hizo. Mira, hermano, ¿cómo nosotros podemos hoy pensar que el que se hizo maldición sobre nosotros y el Hijo de Dios santo y perfecto, que en la cruz le llamaban el maldito, porque llevaba nuestras maldiciones, hoy todavía tengamos? Y dijo alguien, ustedes lo saben. ¿Cómo? Aquel que se hizo maldito porque escrito estaba. ¿Cómo yo voy a ser insensato? ¿Cómo voy a ser necio? Y decir que a mi Jesús se ha pasado. No logró. Es incapaz. Y es insuficiente. El término revelación está relacionado con el término Apocalipsis. Su Biblia tiene 66 libros. ¿Cuál es el último libro? Apocalipsis. Y Apocalipsis tiene una palabra compuesta. El primero es ap, que significa estando lejos en el pasado, y alipsis lo que significa es revelarlo. Por eso usted ve que Apocalipsis se llama la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien le diga por qué le pusieron Apocalipsis al último libro de la Biblia, ya tiene la respuesta. Porque es la revelación de algo que está ocurriendo.
Entonces Apocalipsis lo que significa era quitar el velo. Literalmente para los judíos era correr el velo. O sea, a la gente le quitaban el velo y ahora veía. Era una traducción más práctica. Algo que estaba lejano, algo que estaba en el pasado, que no se entendía, pero que iba a ser revelado en el futuro. El término Apocalipsis ahora significa revelación y ahora usted entiende. Ahora usted cambia. Sabe que usted no tenía revelación ni yo de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Pero Dios había decidido que un día le iba a quitar el velo de sus ojos y usted, como muchos, si veníamos de otra religión o si veníamos de otra creencia, nos quitan el velo. Y usted ahora, ¿qué ve? A Cristo como único y suficiente, salvador. Su velo es quitado. Eso significa revelación y eso es Apocalipsis, si lo quería de una manera más práctica. Pero entonces lo que yo quiero llevarlo ahora con la otra parte de mi tema es, hermano, que cuando a nosotros nos quitaron el velo, es necesario, hermano, que a usted y a nosotros se nos quite ese velo y podamos tener la revelación de quién Cristo hemos oído, que nos han predicado. Y ahora voy a ir al Antiguo Testamento porque le quiero hacer una ilustración. Pero lea conmigo primero, Segunda de Corintios, capítulo 3 y verso 3. Acuérdese, nuestro tema es, está en fuego la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y está en fuego, ¿por qué? Porque querían agregar obras y querían decir que todavía habían cosas del pasado, de ámbito espiritual, que Cristo no había completado. Dos cosas estaban perturbando a los cristianos. Primero, que había que hacer obras o traer cosas para completar. Y segundo, que había que hacer cosas porque habían cosas del reino de las tinieblas que habían pasado a este reino de la luz, como eran maldiciones, ambientes espirituales, todas esas cosas. ¿Ya? Segunda de Corintios, capítulo 3 y verso 13. Mire qué belleza de pasajes para que usted entienda que esto solo Dios lo puede hacer. Amén. No se enoje con nadie, como yo no me enojo con nadie. Nunca. Solo el Espíritu Santo puede traerle esa revelación. Yo no puedo convencerlo que Cristo hizo todo en la cruz. Yo no puedo convencerlo de que deje de hacer ciertas cosas. Yo no puedo convencer a mucha gente de que cree otras cosas y que practique otras cosas. Yo solo puedo presentarle a Jesucristo, cuyo Él fue crucificado en la cruz delante de sus ojos a través de la palabra. Es lo único que tienes. Dice el texto, ¿lo tiene? Vea qué fascinante. Y como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había de venir. No quería Dios que dieran a un hombre como el punto a que deberían de creer, por eso le ponía un velo y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, ¿qué? Es quitado. Hermanos, escuchen, esta iglesia había traído ciertas prácticas, ciertas cosas del Antiguo Testamento, que entonces cuando leían la Biblia, que seguían que con el velo. Todo lo que hacían tenían un velo. Pero dice, ahora, ¿quién lo quita? Cristo. Cristo, ¿por qué lo quita Cristo? ¿Quién fue el que dijo que Jesús era el Cordero que tenía pecado, el perdón para los pecados? Juan el Bautista. Los judíos no creyeron. Ellos seguían con el velo. He ahí el Cordero, ¿qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Usted cree eso? Yo sí lo creo. Cuando Cristo vino y dijeron, he ahí el Cordero, estaban hablando del Cordero que moría y estaban hablando de los ritos de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Todo era ritos de sangre. Y si había muchos pecados, traía un montón de ofrendas y de obras y de corderitos para ser perdonados. Pero ahora, ¿qué? Cristo es el Cordero y su sangre es la que pagó nuestros pecados. ¿Quién quita ese velo? Solo Cristo a través del Espíritu Santo. Y dice, le vuelvo a repetir el texto, cuando ellos leen el antiguo pacto, les queda aquí el mismo velo no descubierto, el cual es quitado por Cristo. Siga leyendo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón.
de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, aquí viene, ¿sí? El velo se les quitará. Y oiga la belleza del verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay que libertad. Hermano, quiere ser libre de andar haciendo tantas cosas. Vean la cruz. Amén. Hermano, quiere ser libre de vivir en paranoia, que esto, que el otro, que tantas cosas que oímos, que en lugar de traernos paz, dormimos todos temblorosos. Quiere la libertad del espíritu. Quítese el velo y vea a Cristo. Siempre que lea la palabra y le diga, pero Cristo lo pagó. Termine leyendo hasta si quiere Drácula o Frankenstein, por ejemplo, cualquier pecado más oscuro, pero siempre terminando, Cristo lo pagó. ¡Wow! Ya se duerme tranquilo, ¿no? Hablan puedo decir de maldiciones, hablan de todo, pero usted al final diga, Cristo lo pagó. Cierre con eso. Quítese el velo. Deje que se lo ponga. El texto dice, siempre que leen el velo, siempre que leen la Biblia, hay que hacer algo, hermano. Siempre que hay un texto, mire, no hay domingo donde usted y yo no tengamos algo. No hay semana donde usted, ahora, ¿qué tengo, Dios? Lo que tienes es un montón de pecados perdonados, aún los que hemos cometido. Lo que tienes es promesa con Dios, que Él te va a bendecir y te va a prosperar. Lo que tienes con Dios es que no tienes que hacer nada más que postrarte y reconocer que necesitas. Quítese. Pablo les tiene que decir y les está explicando siempre que lee, hermano, siempre que lea, que ve, que ve, veo mi pecado, hermano, pero veo un Dios que perdona. Amén. ¿Qué veo, pastor? Veo que como pecaron, pero veo un Dios tan bueno. Veo que el pueblo le desobedeció, pero el corazón de Dios siempre estuvo para perdonar. Y ve, pero no, hoy nos hacen ver con los lentes de ellos y nos hacen leer con los lentes de ellos. Hoy exponemos claramente tantos temas, hermano, aparece ocultismo, tantos temas lo exponemos claramente. Y hoy exponemos, hermano, y lo digo con todo respeto, planteamos sobre cosas del Antiguo Testamento que si no hermanos es una maldición, que hay que traer primicias, que los pactos, que hay que tanta cosa, que hay que sembrar en el reino. Jesucristo jamás nos pidió nada de eso, porque sabía que no podíamos. Si no nos hubiera mandado un economista, nos mandaron al Hijo de Dios, porque nos pecados eran demasiados y no había manera de pagar. Nos mandaron a Dios, porque estábamos maldecidos, éramos malditos, condenados al infierno. ¿Quién se hizo maldición por nosotros? Eso es lo que dice la Biblia. Y Pablo tiene que decirles, Cristo fue presentado a ustedes de una manera tan clara. Miren, en confianza, yo cuando miro la película de la Pasión de Cristo todavía lloro. Hermano, ¿qué es? ¿Y sabe qué dice? Porque nos ama hasta el fin. Esas palabras parten de nosotros. Nos ama hasta el fin. No se trata de usted. Nos ama hasta el fin. Digo, cualquier cosa que usted necesite, si se responsable y se hará responsable. Todo. Desde comida, desde casa, desde comida, desde que duerma bien, desde más de todo. Todo. En un plan perfecto. Era muy caro que pagar. Y Dios hace sus cuentas si no le cuadran, pero lo da. No es creativo. Y Jesús hace sus cuentas y también está difícil, no le cuadran, pero los ama. Y vence toda potestad. Y tocó el reino de las tinieblas. Eso ve usted. Ese es el Cristo que yo he tratado de exponerle durante todo el tiempo que está. Y ese es el Cristo que debemos exponer.
porque si no la gente la llenará de obras, de prácticas. No, pero yo quiero que Jesús vaya, dejémoslo ahí, pero no es suficiente y incapaz. Eres perdón con todo respeto, que eres algún poquito de Cristo, déjame, todos es incapaz y suficiente. Hoy les vamos a enseñar nosotros cómo se hace. Hoy vengan, vamos a decir cómo ustedes pueden ser bendecidos. Hoy nosotros les vamos a enseñar qué obras. La palabra de esta carta todavía sigue en el aire para muchos cristianos. Amado hermano, ¿quién lo hizo insensato? ¿Quién lo fascinó? ¿Quién embrujó a la iglesia y hoy el hechizo? Para no obedecer a la verdad, dice Efesios capítulo 3, verso 1, que siempre estamos. Para no obedecer a la verdad. Cuando ante sus propios ojos, Cristo fue presentado como crucificado. El otro domingo haremos una reflexión sobre lo que está en el Antiguo Testamento, una historia hermosa que apunta a la cruz, para que entendamos que hay gente que usa el Antiguo Testamento para hacer cosas correctas, cuando todo el Antiguo Testamento tiene unas historias hermosas de Cristo. La figura de Cristo y la sangre de Cristo corre sobre los 66 libros. No hay ningún solo pasaje que no tenga la sangre de Cristo, como para que tomemos texto del Antiguo Testamento, distorsionemos verdades bíblicas, quitando la sangre y poniendo obras humanas. Hay una versión que la nueva traducción viviente, si quiere apuntar solo para leerla en su teléfono. Oigan lo que dice la Reina Valera 60, nuestro texto dice: oh Gálatas insensatos, quien os fascinó para no obedecer la verdad, ha vuelto a vosotros, ante sus cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Pero vea la nueva traducción viviente. Oh tontos, oh tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues hoy, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como que si lo hubieran, ¿qué?, visto morir. Y ahí está donde se nos parte el corazón, ¿verdad? ¿Usted por qué pelea sin Cristo? ¿Por qué sea fanático? ¿Por qué sea religioso? ¿Por qué sea cristiano? No. Se le parte su corazón cada vez que se acuerda dónde terminó su Salvador, ¿verdad? Cuando usted tiene un momento de comunión con el Espíritu Santo y usted va a ver la se le parte su corazón. Por algún momento no ha vivido eso, o está fascinado, hechizado, bien contento de ese Jesús que tiene, que se vaya a dormir, cierre sus ojos y diga: llévame a la cruz. Que sus ojos se llenen de lágrimas y su corazón se quebrante. Paramos dignos. Y si no pasa eso, posiblemente ante nosotros no ha sido expuesto ese evangelio de la cruz. Y cierto, muchos más que no quebran, que no nos hacen ver que Cristo pagó la cruz. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2, con eso termino. Se acabó el tiempo. Efesios capítulo, perdón. Capítulo 2, verso 8. Capítulo 2 de Efesios, verso 8. Qué lindo es. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nada se glorie.